Señor, gracias, gracias, infinitamente gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, este comienzo, Señor, este día, para que tú bendigas, Señor, todo lo que hagamos en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos, Señor, la alabanza, Señor, para que tú estés ungiendo la garganta de los que cantan, Señor, de los músicos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Dios esté bendiciendo. Un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor, por este momento maravilloso que nos brinda de estar en su presencia. Y cómo vamos a estar cantando, adorando al Señor. Que Dios le esté bendiciendo. Le veo medio roto nomás. Así que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que están en esta tarde en este lugar. Estamos con Chica y Ariel, así que vamos a estar en ese paso. Vamos a disponer nuestro corazón, hermano, para adorar al Señor. Amén. Cuán hermoso es Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Se escucha bien, hermano? ¿Sí? Amén. Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Mi despertar y mi atardecer. Sí,
del Señor. Y estamos en tiempos que es difícil, ¿verdad?, para la humanidad. Gloria al Señor. Y cuántas veces hay desánimo, desaliento, desesperación, murmuración, y cuántas veces cuestionamos al mismo Dios nosotros. Gloria. Pero sabe una cosa, que Él tiene todo controlado. ¿Te puedo decir así, no? Porque desesperamos, ¿no? Sí tiene todo el control. Siempre tiene el control. Porque desesperarme, sí, Señor, siempre tiene el control. Porque atemorizarme, siempre tiene el control. Porque cuestionarme, y aunque no entienda, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. Porque desesperarme, siempre tiene el control. Porque atemorizarme, porque atemorizarme, aleluya, siempre tiene el control. Porque cuestionaba a Dios, porque cuestionarme, y aunque no entienda, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque siempre tiene el control. Y aunque no entienda, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, aleluya, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya, siempre tiene el control. Porque desesperarme, siempre tiene el control. Porque atemorizarme, siempre tiene el control. Sí, Señor, porque cuestionarme, y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Aleluya, soy bendecido, sí, Señor, duermo tranquilo, aleluya, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, dígalo, no, tranquilo, yo vivo en paz, yo vivo en paz, porque Dios siempre, siempre, aleluya, soy bendecido, aleluya,
aplauso a Yeshua más fuerte, porque es para Él en esta noche, al que murió, resucitó, vive y cada vez está más cerca de regresar a esta tierra. Levante su mano derecha, diga conmigo: Padre, en esta tarde te damos gracias por la posibilidad de poder estar en este lugar, al estar delante de ti, delante de tu palabra, delante de la única verdad. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que en esta tarde seamos edificados como casa espiritual, como real sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a ti. Señor, gracias, porque el templo no son 4 paredes, sino que el templo somos cada uno de nosotros, el santuario interior. Gracias, Padre, y lo debemos mantener en comunión contigo. En esta tarde, háblanos, ministranos, enséñanos para la gloria de tu nombre. Abrimos nuestro corazón para recibir la sabiduría que viene directamente de ti. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, muy bienvenidos. Hoy ya es 1 de agosto del 2020. Se va pasando este año, ¿verdad? Un año muy especial, un año de situaciones imprevisibles, pero a la vez un año para aprovechar a buscar más que nunca el entendimiento de Dios. Diga conmigo: buscar más que nunca el entendimiento de Dios. Los sociólogos le llaman a los sucesos negativos cisnes negros. Bueno, un cisne negro puede ser un suceso positivo o negativo, pero es imprevisto, es inesperado, algo que ocurre así que no está pensado, que no está previsto, un suceso totalmente inesperado que afecta para bien o afecta también para mal nuestras vidas. Y todo esto de la pandemia ha sido realmente un cisne negro muy negativo que afectó para mal al mundo entero, afectó el ánimo de la gente y afectó la economía de la gente. Fíjese usted, 2 aspectos importantes. Creo que compartí los otros días que en lo que va de la pandemia se suicidaron a nivel mundial, escuche, 500.000 de personas. O sea que la gente fue afectada en el ánimo y la gente fue afectada obviamente también en su economía. Por eso más que nunca nosotros necesitamos tener entendimiento, lo que venimos enseñando, de los tiempos que estamos viviendo y cómo enfrentar estos tiempos, obviamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la necesidad de construir el verdadero templo en tiempos difíciles. Diga conmigo: construir el verdadero templo en tiempos difíciles. Conocemos en la historia que, el rey David tenía la comisión dada por el Eterno de construir un templo para el Señor, para que el Señor habite entre ellos, ¿verdad? No lo pudo hacer porque él derramó sangre, pero sí lo hizo el rey Salomón. Construye el primer templo, ese primer templo es totalmente destruido y después, mucho tiempo después, se reconstruye el templo, pero ya fue un acuerdo político entre Roma y Israel. Ahí aparecen los saduceos, que eran los que manejaban el poder político y también religioso juntamente con Roma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desalojan a los verdaderos sacerdotes, que es lo que eran los que merecían estar en el templo, porque solamente podían ejercer el sacerdocio la tribu de Leví. Por eso de ahí vienen los levitas. ¿Qué hicieron los saduceos? Los saduceos dijeron: señores, ustedes se tienen que ir, nosotros tenemos acuerdos con Roma, el rey Herodes va a edificar un gran templo, y ellos se ponen como sacerdotes y desalojan a los verdaderos sacerdotes, a los verdaderos Coanim, los desalojan
Entonces, ¿qué hacen estos verdaderos sacerdotes? Se van a las montañas y ahí fundan una comunidad llamada Qumran, o luego se conoce como esenios, que son los que respetaban la Torá como la enseñaba Moisés. Porque usted tiene que entender, por eso vamos a hablar del verdadero templo, edificar el verdadero templo. Cuando Yeshua comenzó a enseñar, él era un rabino que enseñaba a interpretar la Torá de acuerdo a cómo Moisés la había otorgado, cómo Moisés la enseñaba, ¿verdad? Y en esa época, que es el judaísmo del primer siglo, judío es uno que conoce el nombre. El judaísmo no es una religión, no nos equivoquemos. En aquel tiempo surgieron muchas escuelas de interpretación de la Torá. ¿Qué es la Torá? El manual de vida, las instrucciones de Dios para la vida del hombre. Entonces, en aquel tiempo, cuando Yeshua comenzó a predicar, ¿verdad? Él era un rabino que enseñaba la Torá, a interpretar la Torá como el Eterno le había dado a Moisés. Entonces, había 6 escuelas distintas de interpretación. De ahí vienen las grandes confusiones. Estaban los saduceos, que eran realmente, era una clase aristocrática, y a la vez manejaban todo lo que tiene que ver con el templo, totalmente corruptos. Eran sacerdotes totalmente corruptos. Estaban los fariseos, que si bien tenían diferentes escuelas de interpretación de la palabra. Estaban los celotes, que esos eran capaces de matarte si vos no pensabas como ellos, los celotes. Y obviamente los primeros que mencioné, que se fueron a vivir en las montañas, los esenios, que obviamente también interpretaban correctamente la Torá. Entonces, en medio de todo ese, digamos, de todas esas escuelas de interpretación, Yeshua surge y empieza a enseñar correctamente, y sin duda, él se presenta como el Mesías, el enviado de Elohim. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjese que esto ocurrió en el siglo I. Entonces, para conocer mejor a Yeshua, te tenés que ubicar en el siglo I de la historia, porque hay una gran distancia entre Yeshua y la fundación del cristianismo. Pasaron 400 años, diga conmigo, diga, 400 años ya no estaba más Yeshua, obviamente había cumplido con lo que tenía que hacer, ya no estaban los discípulos. Pasaron 400 años y Constantino, emperador de Roma, que era un adorador del sol, acepta este movimiento que se le conoció por 400 años como los nazarenos. O sea, eran conocidos como los nazarenos. Por eso que a Pablo lo llamaban también, este es uno del movimiento de los nazarenos. Entonces, surge el cristianismo 400 años después de Yeshua, ¿verdad? Y lo funda ¿quién? Si usted va al internet, dice Jesús, fundador del cristianismo. Eso jamás pudo haber sido así, porque ya no estaba. Pasaron 400 años. Entonces, surge el cristianismo de la mano del emperador Constantino, acepta todo este movimiento de los nazarenos, y también ahí empieza digamos, una asociación con el Estado de Roma, ¿verdad? Y se establecen un montón de normas, y poco tiempo después surge en medio de ese marco la iglesia oficial, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y después de la Iglesia Católica Apostólica Romana, obviamente mucho tiempo después, surge un movimiento llamado los Hermanos Separados, movimiento evangélico, con la protesta de Lutero. O sea que nosotros, nuestras raíces, la Iglesia evangélica tiene como raíces el catolicismo romano. Se desprende del catolicismo romano por unos asuntos de doctrina muy marcados, ¿verdad? Como ya todos lo conocemos, no vamos a entrar ahora en la historia, pero es necesario conocer nuestros orígenes. Entonces,
400 años después de Yeshua y los discípulos, nace el cristianismo con el emperador de Roma, Constantino, ¿verdad? Y luego la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y mucho tiempo después, creo que estamos ya nosotros a más de 500 años de la Reforma Protestante, surge la Iglesia Evangélica. Bien, la pregunta es, ¿qué guardaba Yeshua y qué enseñaba Yeshua? Obviamente, Yeshua guardaba la Torá y enseñaba a interpretar correctamente la Torá de Moisés. No podía enseñar otra cosa, obviamente. También enseñaba a los profetas y enseñaba sobre los salmos. ¿Cuándo surge el nuevo pacto? Que nosotros conocemos como Nuevo Testamento? En el siglo IV, mucho tiempo después. Porque es toda recopilación de sucesos que ocurrieron, que los diferentes discípulos fueron escribiendo. Pero eso surgió muchísimo tiempo después, quizá, no tengo bien la fecha ahora, pero casi sobre el final, podemos decir del siglo IV o principio del siglo V, empiezan los escritos del Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. ¿Me va entendiendo hasta ahora? Porque queremos llegar a lo que es edificar el verdadero templo. Entonces, el rey David quiso edificar el templo, no pudo por derramar sangre, lo construye el rey Salomón, ese templo es destruido. ¿Pero por qué se construye el templo? Por orden de Dios, porque Dios le dijo, hazme un templo, le dijo, ¿verdad?, a Moshe, y ahí surge el tabernáculo, para que yo habite entre ellos. Entonces, bueno, después el rey David toma eso, quiere edificar un templo, no puede, no le es permitido, lo hace el rey Salomón, ese templo es destruido. El segundo templo ya fue un acuerdo político entre los saduceos y Roma, y está pendiente todavía hasta ahora, diga conmigo, está pendiente en Israel la reconstrucción del tercer templo. Pero vamos a ver una cosa, que en verdad, más allá de que ese templo se reconstruya o no, que casi seguro se va a reconstruir, porque ya allá en Israel está el Instituto del Templo y ya tienen todo listo, usted puede entrar, usted puede googlear, poner Instituto del Templo, y ahí usted va a ver la maqueta de cómo va a ser el tercer templo, usted va a ver las vestiduras sacerdotales, los ensayos de los sacrificios que ya se están haciendo, y ya están los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, porque otros no pueden ejercer el sacerdocio, los Cohen, tienen que ser los Cohen puros, los descendientes de Leví, uno de los hijos de ¿quién? De Jacob. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo eso ya en Israel está, es inminente, cualquier momento puede reconstruirse el tercer templo. Lo que pasa que en este momento es un asunto de dónde lo edifican, porque el lugar del tercer templo está profanado por los árabes. Entonces, el lugar propio donde tendría que reedificarse el tercer templo, que es el terreno que compró el rey David, es un terreno que compró el rey David, ahora está profanado. Por eso que ustedes ven ahí, cerquita donde está la mesa con las cosas ricas, no mire la cosa rica, mire más arriba, está la cúpula dorada, ese es el Santo Santorum, ese es el lugar donde estaba el sagrado templo de Jerusalén, hoy profanado por Alá, Alá Pipeta. Ahí adoran los musulmanes al dios Alá. Bien, entonces me va siguiendo. 400 años después de Yeshua surge el cristianismo con Constantino, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, hasta el día de hoy. Bien, ahora, ¿qué enseñaba Yeshua? Diga conmigo, Yeshua interpretaba la Torá de Moisés, guardaba la Torá de Moisés y también enseñaba sobre los profetas y los salmos. Entonces quiere decir que Yeshua era un fiel obediente, diga, un fiel obediente a la Torá. Eso es indiscutible. Lo que pasa que 400 años después se pierde la esencia, diga conmigo, se pierde la esencia y se empieza a ver a un Jesús desde la perspectiva greco-romana, o sea, con la cultura greco-romana, totalmente fuera de la raíz, no de la religión judía, sino de la Torá.
Eso es lo que hay que llegar a entender. Judaísmo no es religión. Judaísmo es el que conoce el nombre. Ahora, 400 años después, cuando ya se pierde la esencia, diga conmigo, cuando ya se pierde la esencia, ¿qué es lo que pasa? Cambiaron el idioma hebreo por el idioma griego, por eso que usted en las escrituras siempre va a tener la influencia del griego. Vieron que antes nosotros decíamos porque en el griego tal cosa, en el griego tal otra, nunca en el hebreo, siempre en el griego. Entonces en aquel tiempo se cambió, digamos, se reemplazó el hebreo por el griego y el latín. Yo me acuerdo que mi abuela me contaba que iba a misa y tenía al sacerdote de espalda que daba la misa en latín. Y me decía, nene, no entendí nada. Así como entré, salí. Contaban en esa época, fíjese, porque el latín, que es un idioma totalmente pagano, era el idioma oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Diga conmigo, cambiaron el hebreo por el griego y el latín. ¿Por qué? Porque el griego es como el inglés en aquella época. Hoy todo el mundo tiene que aprender inglés porque el inglés te abre puertas, se habla en todo el mundo. El griego era lo mismo. ¿Por qué? Por la influencia del imperio griego, de Carlomagno. ¿Qué quiso hacer este loco? Porque ese era un loco. Quiso helenizar todo el mundo, es decir, que todo el mundo sea griego, que todo el mundo tenga la cultura griega. Después, obviamente, que él se muere y el imperio se divide en 4 y se terminaron peleando, etcétera, etcétera, entre todos, porque los imperios siempre ha pasado lo mismo. Le estoy haciendo un poco de historia. Con los imperios siempre han terminado peleándose entre ellos. Y así va a terminar también el orden mundial, pierda cuidado. Entonces, vemos mucha influencia del griego y del latín en aquella época y se quita totalmente la esencia del hebreo, donde las escrituras en hebreo son las originales. Y ahí empiezan los graves errores de interpretación. Diga conmigo, los graves errores de interpretación. Entonces, ¿qué cambiaron? También cambiaron las fiestas solemnes del Señor contempladas en Levítico 23 por las fiestas paganas, es decir, la Navidad, el fin de año, los santorales, etcétera, etcétera. Y cambiaron el Sabbat por el domingo, o sea, cambiaron el día de descanso. Fueron contra la misma autoridad de Dios y cambiaron el sábado, el Sabbat, por el domingo como día de descanso, porque domingo es el día del sol. Y eso ya lo hizo antes que la Iglesia Católica, lo hizo Constantino, porque Constantino adoraba al sol. Cambiaron también el calendario, ya el calendario, aparece el calendario gregoriano, totalmente ajeno al calendario bíblico, el calendario basado por la luna. Y cambiaron también el orden de culto, aparece la religión, de la mano de Constantino. ¿Cómo se le llamó a esto? La teología del reemplazo. Diga conmigo, la teología del reemplazo. ¿Me está entendiendo? O sea, en estos 400 años que separaron realmente el siglo I del siglo IV, dejaron de lado la raíz, lo puro, para alterar completamente todo, para cambiar completamente todo. Entonces, ahí vienen los problemas que nosotros tenemos de interpretación. Vienen los problemas que nosotros tenemos de entendimiento. Seguimos. En los tiempos de Yeshua estaban los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios y Yeshua. Aparece Yeshua, imagínense. Yeshua fue una amenaza para los fariseos, fue una amenaza para los saduceos, fue una amenaza para el propio imperio romano. Por eso lo perseguían, por eso lo querían matar, porque él era una amenaza, porque él estaba enseñando la verdad. Diga conmigo, enseñaba la verdad. Y Yeshua confrontaba. Es decir, por eso usted tiene que entender que es imposible que Yeshua haya rechazado al judaísmo, porque él era judío, interpretaba la Torá. Pero ¿qué hizo Yeshua? Confrontó la corrupción del judaísmo de la época. Diga conmigo, confrontó
al judaísmo de la época, corrupto, y confrontó algo que también hoy usted va a tener entendimiento, el yugo de la ley. Porque ¿cómo podemos interpretar, verdad? Si en Mateo capítulo 5 y verso 17 Yeshua dice, ni piensen, está hablando él, ni piensen que yo he venido a abrogar la ley, sino que él ha venido a cumplir. Entonces, ¿cómo es que nosotros a lo largo de los años hemos enseñado que ya la ley no tiene vigencia? ¿Cómo usted lo interpreta? Hay un error de interpretación. Porque el mismo Yeshua dijo, yo no vine a quitar la ley. Yo la vine a cumplir. ¿Qué confrontó Yeshua? El yugo de la ley, que no es lo mismo. Porque ¿qué se entiende por ley? La ley son los 10 mandamientos y también el culto racional. ¿Cómo debemos rendirle culto? Guardar el sábado, celebrar la fiesta, ¿verdad? Y vivir en la santidad. Eso no ha cambiado. Eso es una continuación. Pero, ¿por qué hemos interpretado tan mal? Yeshua lo dice claro. Yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Él confrontó a los fariseos y a las diferentes escuelas que tenían los fariseos. Porque ¿cómo surge el estudio de la Torá? A través de escuelas, le llamaban yeshivas, donde se estudiaba la palabra. Como hoy nosotros le llamamos seminario bíblico. Ellos tenían sus escuelas de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua? Yeshua confronta el yugo de la ley. Por eso dice, mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Ahí no se está refiriendo al cansancio de la vida, al yugo que producen los problemas. No, es que en aquel momento, cuando Yeshua enseñó eso, es porque la gente estaba tan confundida y estaba tan cargada con preceptos establecidos por los hombres que los mismos que los habían hecho no los cumplían. Por eso Yeshua le decía a los fariseos y le decía a los saduceos sin pelos en la lengua, sepulcros blanqueados. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Porque ni ellos cumplían lo que enseñaban. Vosotros que amáis los primeros lugares, que están en todos los prosélitos, en todos los actos, o sea que al lenguaje rosarino, ¿cómo le diríamos nosotros? Caretas. ¿Verdad? Yeshua no tenía pelos en la lengua. Ahora, nunca él se manifestó en contra del judaísmo, sí de la corrupción. Por eso sacó a los mercaderes del templo. Y por eso estableció la diferencia entre la ley y el yugo de la ley. ¿Sabe cuál es el yugo de la ley? 613 preceptos. 613 preceptos que colocaron los fariseos en torno a los 10 mandamientos. Entonces, ellos sí crearon una religión. Pero el judaísmo no es una religión. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. De ahí viene la raíz. Nosotros no podemos ignorar nuestras raíces, que fueron totalmente, de alguna manera, tergiversado todo, cambiado todo. Fíjese que se cambia el idioma hebreo por el latín y el griego, las fiestas solemnes por las fiestas paganas, el sábado por el domingo, el calendario lunar por el calendario solar gregoriano. El primero es el calendario solar romano que viene de los egipcios. El Papa Gregorio hizo una modificación y le puso 2 meses más, enero y febrero. El orden de culto, ahí se crea todo lo que es la religión. Y ahí vienen justamente todos los conflictos. Ahora, en Hechos 3:21, después usted lealó en su casa, dice que Yeshua está en el cielo retenido. Dígalo conmigo, Yeshua está en el cielo retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, quiere decir que para que Yeshua regrese nuevamente, aquí tiene que restaurarse algo. ¿Qué es lo que se tiene que restaurar?
el culto verdadero. Por eso usted ha visto todo este movimiento de cambio que cada vez cobra más fuerza en el mundo entero. Que al principio nos ha costado mucho interpretar, porque estamos volviendo a la raíz. No a la cultura judía. No que yo voy a venir y voy a andar vistiéndome como ellos, poniendo... No, o lo cultural. No, nada que ver. Estamos volviendo a la raíz de la palabra. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Amén, hermano. Esa es la restauración de todas las cosas. ¿Qué se está restaurando? Diga, se está restaurando el verdadero calendario, se está restaurando el verdadero culto, la verdadera fiesta y el sabbat. Alguien apláudale al Rey. Todo esto lo han hecho justamente, digamos, el Constantino fue el artífice, pero luego los llamados padres apologéticos, que eran los padres de la iglesia, fueron los que se reunieron en un concilio llamado el Concilio de Trento, y allí ellos establecieron todo esto, allí ellos establecieron el domingo como día de descanso y también establecieron el canon bíblico, es decir, que fueron los hombres los que establecieron qué podemos leer y qué no podemos leer. Porque hay muchísimo material más que no está reconocido por los padres apologéticos, que le llaman los apócrifos. Pero si usted va a los libros apócrifos, ahí va a conocer muy mucho de la historia. Lo que pasa es que fueron los hombres que también cocinaron, a ver, ¿qué vamos a permitir que el pueblo lea? ¿Qué nos conviene que lean y qué no nos conviene que lean? Todo eso fue cocinado en el Concilio de Trento con el poder político y religioso de la época, es decir, el Imperio Romano con los padres de la Iglesia. ¿Entendió la distancia entre el judaísmo del siglo I, donde Yeshua enseñaba, y lo que pasa 400 años después? Porque eso es vital que usted lo entienda. Bien, entonces, Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo la vine a cumplir. ¿Qué le agregó Yeshua a la ley? El amor y la misericordia. Lo que nosotros conocemos como gracia. Pero en sí la gracia siempre existió. Porque fíjese el rey David, si no tuvo gracia con todo lo que él hizo, cómo el Señor le tuvo misericordia, cómo perdonó su pecado y lo dejó reinar en Israel a pesar de todo lo que él había hecho mal. Eso es gracia. Entonces Yeshua le agrega amor y le agrega misericordia a los 10 mandamientos. Eso es todo, amigos. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Y cuando decimos Yeshua y Jesús, estamos hablando de un mismo personaje que ha sufrido, digamos, un cambio, donde lo han colocado dentro de una cultura griega y romana y lo han, digamos, le han quitado su esencia. Como judío, respetuoso y maestro de la Torá. Bueno, ¿lo conoció mejor a su Salvador, sí o no, en esta noche? ¿Sí o no? Bien. Seguimos. Entonces, fíjese que todos los templos que se han construido han sido destruidos. El mismo Yeshua profetizó la destrucción del segundo templo. Ustedes ya conocen la historia. Yeshua dijo, no quedará nada. Lo único que quedó es un tapial del patio que conocemos como el muro de las lamentaciones. Por eso están todos los judíos ahí lamentándose. ¿Sabe por qué? Porque los árabes no le pagaron la medianera. Están orando ahí permanentemente, ellos están orando, están intercediendo. Hay turnos de 24 horas, muchos de ellos son pagos por el gobierno para que no se interrumpa la oración, porque ahí están orando por el mundo. La casa de Judá. Yeshua viene de la casa de Judá, descendiente de la casa de Judá. Bien. O sea que Yeshua era un buen ortodoxo, para así decirte, que interpretaba bien la Torá y que era el Mesías, sin duda, que no reconocieron. Que hasta el día de hoy no reconocieron, aunque ya hay judíos
que han aceptado a Yeshua, pero lo tienen que tener en silencio, porque si no, ellos pierden todos los derechos, hasta la ciudadanía. A pesar de que en Israel, entre comillas, hay libertad de culto, entre comillas. Entonces, más o menos quería hacerte esta introducción para entender cómo debemos ser edificados. Diga, ¿cómo debemos ser edificados? Como casa espiritual. Y como casa espiritual, por eso bien lo dice el apóstol, no debemos alimentarnos con leche adulterada. O sea que tenemos que tener la sana doctrina. Ahora, la otra gran duda que la gente tiene es con el tema de la Kabbalah. Mire, eso es bastante controversial. ¿Por qué? Número uno, la palabra, hay que entender el origen. La palabra Kabbalah viene del verbo kebel, que significa recibir. Entonces, está la Kabbalah Torah, que eso es como cuando Yeshua habló de las perlas. Es lo que te permite estudiar, profundizar. La Kabbalah Torah son los 4 niveles de interpretación de la palabra. Eso está perfecto. Pero después, como toda verdad tiene su paralelo opuesto, hay otras versiones de la Kabbalah que ni siquiera tienen que ver con los judíos, que la han tomado los brujos. Y esa es la Kabbalah esotérica, que nada tiene que ver con los judíos y nada tiene que ver con la interpretación o los niveles de interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo le llaman ellos a los niveles de interpretación? La Kabbalah Torah. Es decir, la interpretación profunda de lo que se recibe. ¿Lo entendió? Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Lo otro no sirve, lo otro es realmente esotérico y nada tiene que ver con el pueblo de Israel. Los brujos han tomado todo. Han tomado todo y lo han tergiversado. Porque ¿qué hace el diablo? Trata de opacar la verdad. ¿Le quedó claro eso? Bien, entonces no se meta en la Kabbalah esotérica. Y la interpretación, siempre usted tiene que tener un maestro que te vaya guiando. Por eso no se meta en internet con todas las escuelas y demás, sino permita que un maestro de a poco le vaya enseñando, porque el maestro interpreta y el maestro enseña. Entonces usted va recibiendo niveles de la sabiduría, niveles de luz. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Por eso Yeshua decía, no le entreguen las perlas a los chanchos. Es decir, la revelación, todo lo profundo de la Torá, todo lo que ustedes estudian, interpretan, reciben, no se lo den a cualquiera que realmente no lo quiere recibir. Hay 4 niveles de interpretación. El último es el sod, que es encontrar el secreto, que está implícito en las Escrituras. Esa es una revelación muy profunda. Y eso se logra estudiando profundamente, llegando hasta lo más profundo de lo que se lee literalmente. Eso es la Kabbalah, ir más profundo de lo que se lee literalmente. Nada más. Lo otro, deséchelo. Bien. Entonces, ¿cómo somos nosotros edificados como casa espiritual? Diga conmigo, casa espiritual, real, sacerdocio, diga, real, sacerdocio, santo. Bien. Vamos a eso ahora. Entonces, ¿qué entendemos? Que el templo, en el templo de antaño, el sagrado templo, estaba el patio. No quiero hacerlo muy largo porque la hora se pasa y ahora hay que hacer reuniones cortas. ¿Cómo nos tienen con el protocolo? El patio, tenés el lugar santo y tenés el lugar santísimo, pasando el velo. Entonces, esto es tipología. El patio del antiguo templo es tipología del cuerpo. El lugar santo es tipología del alma, donde están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Y el lugar santísimo es el espíritu. Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu.
Entonces, tenés el templo físico, diga conmigo, el templo físico. Esto, las 4 paredes. Pero tenés el santuario interior. Diga, el santuario interior. El santuario interior es el alma y es el espíritu. Diga conmigo, el santuario interior es el alma y es el espíritu. Eso es lo que usted tiene que edificar. Usted no tiene que edificar una vida basada en lo carnal, basada en el sistema, basada en la cultura, en el pensamiento filosófico de este mundo. Usted tiene que vivir una vida basada en la palabra, y de acuerdo a la palabra que es entendida y que es obedecida, usted va siendo edificado como un santuario espiritual. Porque ese santuario espiritual tiene que estar alimentado con la verdad. La verdad es una sola. Por ejemplo, vamos a hacer nada más que un ejemplo. Vamos a colocar 3 pelotitas acá a modo de ejemplo. Usted tiene 1, 2, 3 pelotitas, número 4, número 5, como le guste. Acá está Dios, que es luz. Lo que sigue es la sabiduría. Y en la sabiduría, en este punto, no existe la dualidad. Diga conmigo, acá no hay dualidad. La verdad es una sola. La sabiduría de los Yamashim, de los cielos, es una sola. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces yo tengo que ocuparme de conocer ese reino que no es de la tierra. Lo dijo Yeshua. ¿Sí o no? Amén. ¿Me siguen esta noche? Amén. O está siguiendo las masitas, y yo las estoy mirando ya. Entonces diga, en la sabiduría no hay dualidad. Es una sola. Por eso la verdad es una sola. ¿Sí o no? Amén. Pero ha sido alterada. ¿Lo va viendo? ¿Cómo nos han cambiado la verdad? Diga conmigo. Y ahora se me hunde la canoa. No, al contrario. Y acá tenés entendimiento. Esta pelotita se llama entendimiento. Acá en el entendimiento está la dualidad, por eso que nos cuesta tanto. Porque acá están los diferentes pensamientos, las diferentes tendencias, las diferentes religiones. Entonces estamos en una permanente dualidad. Cuando usted logra, acá también está la lógica. En este punto está la lógica. Entonces nosotros, cuando vamos a buscar la unicidad, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor uno es. Entonces acá es donde está Dios, que es uno, y su sabiduría. No puede haber otro pensamiento, no puede haber dualidad de pensamiento, pero acá sí. Acá en la parte del entendimiento tenemos todas las religiones, todos los pensamientos, todos los paradigmas y encima la lógica. Ahora, cuando usted logra vencer esta parte y entrar acá, ya usted entró en la luz. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero no te quedes acá, porque si vos te quedás acá, en la lógica, y te quedás con falta de entendimiento en cuanto a la unicidad, en cuanto a Dios, no vas a poder ser edificado verdaderamente como casa espiritual. ¿Y qué dice la Escritura? Diga conmigo, ser edificado como casa espiritual, real, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios agradables al Creador. Ahora, por ejemplo, para que usted vea errores de interpretación, cuando dice a los míos he venido y los míos no me han querido recibir, no se refiere a la totalidad del pueblo judío. Yo le pregunto a usted, cuando Yeshua interpretaba la Torá y predicaba que él era el Mesías, yo pregunto, ¿la mayoría de los que aceptaban la salvación en aquellos días eran romanos? ¿Eran italianos? ¿Eran yugoslavos? Eran judíos. Cuando Pedro predicó
Fueron 3.000 judíos que se convirtieron en el siglo I. Entonces, ahí está la clave. Tener entendimiento. Los suyos eran los sacerdotes. Por eso dice los edificadores. En otra versión dice que los edificadores lo rechazaron. Entonces ahí vamos entendiendo. Usted tiene que decir, ¿quiénes eran los edificadores? Los que enseñaban la Torá. Los que edificaban la casa espiritual de aquel momento. Los edificadores lo rechazaron. No se refiere a todo el pueblo de Israel, se refiere a los edificadores, es decir, a los fariseos, a los saduceos, a los celotes, a todos los que malinterpretaban la Torá. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Y por otra parte, también todo eso formaba parte de un plan, porque Él tenía que morir, Él tenía que cumplir con el sacrificio, con la redención. Entonces todo formó parte de un plan, porque ahora en este tiempo también vamos a ver que el velo va a ser quitado y todo Israel reconocerá que Yeshua es el Mashiach. Entonces quiero que le quede bien en claro la distancia, 400 años y todo lo que pasó y cómo cambiaron las raíces y tergiversaron todo. Y nosotros nacimos dentro de todo eso con la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la evangélica pudo lograr salir de cosas que no estaban bien, pero ahora viene la última parte, ahora viene la restauración de todas las cosas. Den un aplauso al Señor. Que eso es lo que viene en este tiempo. Algunos están esperando un gran avivamiento. Yo no me atrevería a decir que va a venir un gran avivamiento. Yo creo que ya estamos en los albores, ya estamos a las puertas de la venida, donde se está restaurando justamente el verdadero culto, que es una de las últimas señales para que Yeshua venga, porque el cielo lo tendrá retenido hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando ya la iglesia entra en esta restauración, ¿qué es lo que va a suceder? A mi modo de entender. Esto no lo tomen como una doctrina o como algo, pero a mi modo de entender, ya se va a establecer el reino milenario. Y Yeshua tiene que venir para establecer la verdadera paz. Fíjese cómo la gente está clamando por justicia, por paz, y no lo hay. ¿Qué dice Daniel 9:23? Que Él vendrá y restablecerá la verdadera paz y la verdadera justicia sobre la tierra. Entonces ahora estamos esperando ya su segunda venida, que Él no va a venir como siervo sufriente, porque ya tuvo que soportar todo por nosotros. Él va a venir como Rey absoluto y se va a cumplir todos los reinos de este mundo, le serán entregados. Amén. Y obviamente, hermanos, todos los reinos que se levantaron fueron destruidos, desde Babilonia, aunque queda la influencia, principalmente Babilonia ha dejado una influencia tan grande en cuanto a la confusión religiosa, el sincretismo, las mezclas, todo eso viene de Babilonia. Lo que viene ahora, justamente, es el último reino. Tenés el imperio babilónico que cayó, tenés el imperio medo-persa, en los tiempos del profeta Daniel estaba el imperio persa, etc. Después el imperio griego con Carlomagno, que influyó mucho en Israel porque muchos judíos se helenizaron, de ahí es que nosotros en Hanukkah recordamos cómo los macabíes se levantaron para desalojar a los griegos del Sagrado Templo, porque ellos profanaron el Sagrado Templo y colocaron la estatua del Sol, de Zeus, en el Templo de Jerusalén, el ejército de Carlomagno. Pero muchos judíos fueron atrapados por el helenismo. Entonces en aquel momento hubo una revuelta interna. Estaban los judíos helenos y los respetuosos de la Torá, y hubo una revuelta entre ellos. Por eso que también expulsaron a muchos judíos que estaban con el helenismo, con la cultura griega. Y de ahí que, hermanos, nace la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Son 70 sabios judíos
que tradujeron la Biblia, o la Torá, mejor dicho, y los profetas y los salmos, del hebreo al griego. Y eso quedó en la biblioteca de Alejandría. Y de ahí, de la Septuaginta, nacieron todas las versiones de las Biblias que existen hasta el día de hoy. Donde ya, imagínense que en cada interpretación hay un montón de errores de interpretación. Por eso cuando usted va al hebreo va descubriendo cosas, va descubriendo lo original y cómo se ha sacado de contexto cosas que son muy importantes que nosotros entendamos. Yo ahora no tengo todo el tiempo, pero aún hasta la marca de la bestia está mal traducido. Porque en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, cuando llegamos a esa parte, no habla del 666. Eso lo han alterado todos los escribas romanos. Es difícil de digerir, yo sé. Pero yo que conozco la verdad, yo no me la puedo callar. Porque el día que me vaya allá arriba, me van a pedir cuenta. Y vos que sabías, ¿por qué no se lo dijiste al pueblo? Alguien aplaude al Rey de Gloria. Realmente nosotros seamos edificados, diga edificado, como casa espiritual. Como real sacerdocio santo, y que nos alimentemos de una palabra certera y verdadera. Bien, entonces, ¿por qué se destruye el sagrado templo? Para que entendamos una cosa, que el tercer templo, más allá de que se puede edificar o no en Israel, el tercer templo somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vos tenés que cuidar el lugar santo, porque si no cuidas el lugar santo, se va a afectar el lugar santísimo. Si no cuidas tu alma, se va a afectar la vida, que es el espíritu. Y podemos representar el alma con la letra Shin, con esta. Fíjese, acá está la palabra Shamashin, cielos. ¿Y cómo se traduce Shamashin? Las aguas, porque la palabra Mashin es agua. Las aguas de Shin, es decir, el agua es la sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría donde no hay dualidad? Diga, del cielo. ¿Y para qué vino Yeshua? No solamente para redimirnos, sino para traernos a nosotros redención y, ¿qué dijo Shaul, el rabino de Tarso, Pablo? Sabiduría. Amén. Si usted llega a la sabiduría, a usted se le terminó la dualidad. Usted vive permanentemente en la verdad. Shema Israel, Eloheinu, Adonai Echad. El Señor uno es. Ya no hay idolatría, ya no hay duda de doctrina, etcétera, etcétera, porque usted pudo tener entendimiento, pudo vencer la dualidad y aún la lógica. ¿Cómo se vence la lógica? Con las promesas, con la palabra. Porque si vos te quedás en la lógica, tampoco vas a poder entrar en la sabiduría. Porque la lógica te dice, estás enfermo y estás grave. La sabiduría te dice, estás sano. Entonces, si usted no sale de la lógica, ¿cómo va a recibir? ¿Qué te dice la lógica? Es difícil, la economía se está cayendo. Esa es la realidad, esa es la lógica. Pero desde el punto de vista hebreo, la lógica es una oportunidad para ver la mano de Hashem manifestada sobre nosotros. Para nosotros la lógica es una realidad inconmovible, una realidad incambiable, es un diagnóstico que te dijeron no hay vuelta atrás. Es algo que no se puede modificar, pero en la cultura hebrea la lógica es una oportunidad para la intervención divina. Por eso en esta noche nosotros los aquí presentes tenemos que tener entendimiento, dejar cualquier dualidad y vencer la lógica, porque con Hashem se puede vivir bien en tiempos difíciles, sano, saludable, fuerte, bendecido, esperando su venida. Gloria a su nombre. Pero acá, mira, en esta parte es donde ataca el enemigo. Porque el enemigo, el Satán, no te quiere dejar entrar acá. Porque él sabe que cuando vos llegaste acá, a esta pelotita,
A Él se le terminó el asunto con vos. Mientras te tiene distraído con las doctrinas, que el entendimiento, que sí, que no, que la religión, que el cristianismo, que el judaísmo, que el hinduismo, que la cabalá, que pin, que pan, confusión. Pero cuando vos ya venciste todo eso y venciste la lógica, wow, vos estás en una atmósfera espiritual donde está la sabiduría, donde todo es posible. Amén. Por eso escudriñen las Escrituras, estudien las Escrituras, porque ¿qué es lo que te permite tener entendimiento cierto, vencer la dualidad y vencer la lógica? El conocimiento de las Escrituras. Amén. Y para entender muchas cosas hay que ir a la historia. Yo pude entender muchas cosas cuando me puse a estudiar la historia. Y más me pongo a estudiar la historia, mejor me callo la boca, porque no me conviene hablar. Apláudale al Rey de Gloria. Porque ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos institucionalizado la espiritualidad. Ese es el grave error. Hemos pasado la espiritualidad por religión, la espiritualidad por organización. No es ni organización ni es religión, es sabiduría. Amén. ¿Lo entendió? Amén. Por eso es que muchos se frustran. Por eso que en el cristianismo muchos se han frustrado por los errores organizacionales y las heridas, etcétera, etcétera. Y hoy día ya no están estudiando la palabra, ya no viven en la sabiduría, ya no están en el entendimiento, caminando en victoria, sino que están apartados con sus dolores, con sus heridas y con sus problemas doctrinales e institucionales que no le ha permitido entrar en, oye Israel, el Señor no es. Diga conmigo, en esta tarde, mi entendimiento se está abriendo para yo ser edificado como casa espiritual, vivir totalmente en la sabiduría de Dios, estudiar su palabra, vencer en cada situación la realidad, la lógica con la cual peleo, pero tengo la victoria porque vivo en la sabiduría. Vamos, apláudale al Rey de Gloria. Entonces, ¿qué es lo que puede destruir el templo? Hermano, el hecho de que a nosotros no nos dejen hacer reuniones no significa que nosotros desaparecemos, porque la esencia está dentro nuestro. Apláudale al Rey de Gloria. La esencia está dentro suyo. ¿Qué dijo Yeshua cuando andaban caminando los discípulos, también más perdidos que perro en cancha de bocha andaban? Y le preguntamos, no le preguntamos, Santiago, ¿qué te parece? Le preguntamos, Pedro, no sé, arréglense ustedes, no sé cómo va a reaccionar el maestro. ¿Vos te crees que Yeshua tenía también su carácter? Pero vamos a preguntarle, porque no entendemos nada. Bueno, preguntarle vos. No, mejor preguntarle vos. No, mejor preguntarle vos. Bueno, yo le pregunto, maestro, sí, dinos una cosa. El Señor ya sabía lo que le iban a preguntar y él se divertía un montón. Porque el maestro, ¿dónde estaba? Acá. ¿Y dónde estaban los discípulos? Tratando de entender. Dinos, ¿dónde está el reino? Muchachos, el reino está dentro de ustedes. Nos podrán prohibir, podrá haber una gran persecución, no más culto, no más adoración, pero tu templo, vos sos el templo, vos desde adentro podés seguir adorando y vos con todo tu conocimiento, con todo lo que vos aprendiste, desde adentro te alimentás y seguís adelante, porque al que venciere, a ese le daré que esté conmigo en el reino de mi Padre. ¡Aleluya! Hermano, usted no se da cuenta que estamos viviendo el tiempo donde el antimesías no quiere que hagamos culto. El espíritu del antimesías no quiere que nosotros adoremos, exaltemos, enseñemos la sabiduría, porque no le conviene. Dice que se opone la Escritura a todo lo que tiene que ver con culto.
Es todo lo que estamos viviendo y no sabemos lo que puede venir. Por eso hoy yo te estoy enseñando que vos sos el templo y que llegase a venir una gran persecución, que nos prohíban o se caiga el internet, que ni tampoco podamos transmitir. Vos vas a tener que apelar a lo que vos aprendiste todos estos años, lo que tenés guardado acá, lo que almacenaste del reino, y con eso alimentarte, fortalecerte, leer las escrituras, orar, tener tu culto racional. Hasta que Él venga, aleluya. Porque nunca, dígalo conmigo, nunca nos va a dejar llevar una carga mayor de la que podemos soportar. Vamos, apláudale al Rey. Entonces, cuidá tu templo. Diga conmigo, voy a cuidar mi templo. Voy a vivir en obediencia a la palabra. Voy a vivir en santidad. Y me tengo que preparar para lo que viene. Porque después de la persecución vendrá Yeshua. Y cuando venga Yeshua, vendrá la paz verdadera y reinaremos. Imagínese lo que va a ser el día que Él esté sentado en Jerusalén. Él va a vivir en Jerusalén. Muchos de nosotros vamos a ser llevados a Jerusalén. Por eso no te preocupes si no te alcanzan los dólares para irte ahora. Porque en el milenio muchos de ustedes van a estar viviendo en Jerusalén. Apláudale al Rey de Dios. Van a estar viviendo en Jerusalén. Los elegidos, dígalo conmigo, los elegidos y fieles, reinaremos con Él. ¿Y sabe qué? Gobernaremos el mundo, pero no lo vamos a gobernar con el kirchnerismo, no lo vamos a gobernar con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con ningún ismo. Lo vamos a gobernar con la Torá. Con la vara de hierro, dice. Gobernaremos las naciones, la vara de hierro es la palabra, claro, la Rey de gloria. Y todo volverá a ser como el jardín del Edén, donde Satanás estará atado y tendremos 1000 años de paz. Y los que se han muerto en el Señor resucitarán primero, y los que habremos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Por eso en el milenio, cuando nosotros vivamos sobre esta tierra, en el milenio ya seremos inmortales. ¡Aleluya! Por eso, hermanos, ahora estamos en el desierto. Hay que pasar el desierto hasta que Yeshua venga. Por eso, haceme caso, edificate como casa espiritual. Y no edifiques en lo carnal. No edifiques de acuerdo a lo que te muestra el sistema. No edifiques de acuerdo a lo que te dicen las noticias. No edifiques de acuerdo a lo que los demás tratan de imponerte. Tu edificación tiene que venir por la palabra. Porque ahora en este tiempo, ya tengo que ir terminando, ¿verdad? Díganme, sí, pastor, tiene que terminar. En este tiempo vamos a ver dos cosas. Los que rechazan la luz van a sufrir el caos. Los que rechazan a la luz, rechazan a Yeshua, rechazan la sabiduría, van a vivir en un estado caótico. Pero los que viven en la luz van a resplandecer. Si bien va a ser difícil, tiempos difíciles, pero no te va a faltar, decir conmigo, paz, sustento y protección. Decir conmigo, no me faltará paz, sustento y protección. Vos vas a ver la caída del mundo, vas a ver la inmoralidad reinar, vas a ver la maldad activada a máxima potencia, pero vos vas a estar guardado. Recibí esta palabra. ¿Por qué razón? Porque estás acá. Si todavía no estás acá, es hora de que hoy entres acá. Y no estés más tratando de entender la dualidad, a ver, me hago católico, me hago evangélico, me hago presbiteriano. ¿Qué es lo que soy al final? Diga, un seguidor del Mesías. ¿Listo? Si sigo al Mesías, quiere decir que estoy siguiendo al que me salvó. Y estoy obedeciendo todo lo que Él dijo que tenemos que hacer. Entonces yo soy un seguidor del Mesías. Apláudale al Rey de Gloria. Se le llamaban, antes de llamarse cristiano, antes de que nos llamen cristianos, nos llamaban, bueno, yo no estuve, no sé usted. Capaz que Mirta Legrand estaba. Los nazarenos. El movimiento nazareno. Así se conoció
por casi 400 años antes de que naciera el cristianismo a través de Constantino. Entonces, en este tiempo, hermanos, se va a ver el que vive en la luz y va a estar bendecido a pesar de todo lo que pasa en el mundo, y también vas a ver la gente que entra en desesperación, en caos, por cómo se va a poner todo en el mundo. Entonces, ¿de qué lado vas a estar? Diga, voy a estar del lado de Yeshua, del Yeshua que me enseñó la verdad, que resucitó, me salvó, me dio vida abundante, vida eterna y esperanza más allá de la muerte y más allá de lo terrenal. Apláudanle al Rey de Gloria. Entonces, tal vez en esta tarde, ya para terminar, lo que tengamos que iniciar es un proceso de reconstruir el templo. Así como Israel quiere reconstruir el templo físico, nosotros tenemos que reconstruir nuestro espacio interior, nuestro templo verdadero, que es morada del Ruach HaKodesh. Podemos poner la música, es morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que te puede destruir? Número uno, lo que puede destruir tu templo es el ego. Decí conmigo el ego. ¿Qué es lo que es el ego? Es el hecho de recibir solo para mí y no compartir. Yo puedo decir, no, pero yo esta sabiduría me la guardo, no se la voy a dar a la gente. Entonces eso es ego. Yo lo disfruto, yo lo vivo, yo lo palpo, pero es para mí. Y eso aplicarlo en todo tu vida. Si vos sos el templo del Espíritu Santo, no puedes ser ego. No puedes tener soberbia, orgullo, vanidad, superioridad. Pensar solamente en vos y no en el otro. Porque por eso se destruye el templo. Fíjese cómo está el mundo por el ego del hombre, destruyéndose. Tampoco tu templo tiene que tener codicia por el poder, es decir, el deseo de dominar a los demás. No conoce gente así, usted denle un poquito de autoridad. Ay, mamita querida. Como decía una señora, le decía al marido a una señora en los tiempos del gobierno militar, le decía, querida, ¿qué? Vos mandás más que Videla. Era brava. Vos mandás más que Videla. O sea, no tenemos que tener ese deseo de dominar a los demás. Porque por eso se destruye nuestro templo. Y lo otro, la codicia de la imagen. Es decir, idolatrar mi cuerpo, idolatrar lo que soy. Que eso está de moda. El idolatrar la imagen, de ponerte una máscara, eso se llama hipocresía. Diga, la hipocresía destruye el templo. El tener una máscara y mostrar lo que realmente no soy. Así vive el mundo hoy. La impureza sexual. Vivir una vida sexual pura. Y eso también es muy fuerte en este tiempo, el ataque. Vieron que yo enseñé sobre el rey Salomón. Ayer me dijo un abogado, bueno, hay que buscar una solución salomónica. Yo le dije, pero tenemos que ver el rey Salomón cuando estaba cuerdo y cuando terminó loco. Entonces él quedó como diciendo, ¿qué me está diciendo? No digo, porque no sé si usted sabía que el rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas.